información de la Agenda Económica AM acá en CNN Chile. Se espera que esta jornada, y lo más probable que sea en la tarde, la reunión del Consejo de Estabilidad Financiera. Este grupo de instituciones, donde está el Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero, el Ministerio de Hacienda, entre otras entidades, que se reúne de cuando en cuando se da, valga la redundancia, un hecho que sea de relevancia para el escenario macroeconómico y financiero. En esta ocasión, la convocatoria le hizo el Ministerio de Hacienda para evaluar cómo sería el escenario, tanto financiero y económico para el país, si se aprobara un cuarto retiro de fondos desde las AFP. Generalmente se discuten hablar, ver coordinaciones, pero no es que se tomen medidas, así que no esperen que en esta reunión salga algún anuncio de relevancia. No, simplemente se reúnen para compartir visiones y coordinar eventuales acciones en caso de aprobarse un cuarto retiro de fondos. Como les digo, eso debiera ser en la tarde. Otra información muy importante es que este jueves, poco antes de que comenzara el partido de Chile con Colombia, por eso no hubo tanta reacción inmediata, LATAM Airlines informó avances en cuanto a su proceso en el capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que dijo en concreto LATAM? Que ya ha recibido ofertas para financiamiento por más de $5.000 millones por parte de las de los grupos que estarían aportando para seguir solventando el camino de LATAM. Además, y esto es muy importante, LATAM pidió a la Corte de Nueva York tener plazo hasta el 15 de octubre para entregar su propuesta de financiamiento. Esto es muy importante porque el plazo vencía este 15 de septiembre. Sin embargo, LATAM, para poder reestructurar mejor su plan, pidió plazo hasta el 15 de octubre. Además, les cuento que en esta agenda económica vamos a analizar el proceso de licitación eléctrica para que generadoras entregaran propuestas para entregar electricidad a la matriz desde 2026. Fue un proceso en que los precios ofertados fueron mucho más bajos que en otras instancias. Eso se va a ver reflejado en las cuentas que pagamos todos los chilenos desde 2026 en adelante. Lo vamos a analizar acá en el programa. Además, les cuento que ya sabemos, la UF superó 30.000 pesos. ¿Saben cuánto está este viernes? En 30.008 pesos. Después de conocer la inflación de agosto, que fue 0,4%, esta UF va a subir 120 pesos de aquí hasta el 8 de octubre. Mucho ojo, porque las inflaciones de septiembre y de octubre van a ser en torno a 1% cada mes. Siguen las presiones inflacionarias muy fuertes en nuestro país. Ahora vamos a ver el detalle de los mercados, porque siempre nosotros informamos acá en Agenda Económica, especialmente lo que sucedió con el cierre de Asia y también cómo están los mercados a mitad de jornada en Europa. Lo vemos inmediatamente. Vean la pantalla detrás mío. El Nikkei de Tokio cerró con una fuerte alza, 1,25%. Los grandes mercados no suelen tener alzas tan fuertes, por eso digo que un 1,25 es de relevancia. El Eurostoxx, que es el índice que agrupa las 50 principales acciones del viejo continente, subió 0,45 y a mitad de viernes el FTSE 100 de Londres y el DAX de Frankfurt suben prácticamente en una magnitud similar, 0,38% en la capital de Inglaterra y 0,34% en la capital financiera de Alemania. Eso es lo que nos dice entonces los mercados a esta hora. Y vamos a partir con la información que les contábamos en el segundo de nuestros titulares. LATAM Airlines, entonces, informó al mercado avances en cuanto a su plan de reestructuración financiera. Esto pasa también porque los accionistas minoritarios habían reclamado de por qué LATAM no entregaba información pública para así evaluar si es que era un plan de financiamiento bueno y obviamente así poder dar una opinión más informada. Bueno, esto hizo LATAM Airlines más o menos a las 7:30 de la tarde de este jueves. Por eso les digo que la atención en verdad estaba puesta en el partido de Chile con Colombia. Bueno, LATAM lo hizo a esa hora. En concreto, ¿qué es lo que informó la aerolínea? Que a través de distintas propuestas de financiamiento,
sus accionistas y también quienes van a aportar financiamiento, recordemos que hay distintos fondos de inversión involucrados, han entregado propuestas de financiamiento del orden de 5.000 millones de dólares. Eso, por ejemplo, entre otras cosas, ¿qué es lo que dijo la TAM también? Que como proyecciones de funcionamiento esperan volver a niveles pre-pandemia en cuanto a rentabilidad y en cuanto a operaciones completas para 2024 y esperan un crecimiento de 7% para el año 2026 comparado con 2019. Es decir, recién en el año 2026 la TAM vería un crecimiento real en su negocio respecto a lo que había antes de la pandemia. También, ¿qué fue lo que propuso la TAM? Que se extendiera el plazo para entregar esta propuesta de financiamiento. El plazo final para presentarlo era este 15 de septiembre, la próxima semana. Pero la TAM nuevamente pidió a la Corte de Nueva York que se extienda ese plazo y sea ahora el 15 de octubre. Tengo entendido que hasta hoy tenía plazo la TAM para pedir oficialmente esta extensión del plazo. Uno imagina que la Corte de Nueva York lo va a entregar, porque así ha sucedido antes. Ya es, creo que es la segunda o tercera vez que la TAM pide extender el plazo para entregar su propuesta de reestructuración financiera. Algunas consideraciones son que, sea cual sea el plan de financiamiento de la TAM, va a haber una disolución bastante importante de la estructura de propiedad. Es decir, los actuales accionistas van a tener una proporción menor de la que actualmente tienen. ¿Por qué? Va a haber aumento de capital, va a haber también emisión de deuda, todo esto para sanear las finanzas de la compañía. También la TAM ha hecho noticia durante esta jornada porque han habido bastantes evaluaciones de mercado respecto al precio de la acción de la TAM. Y de hecho, han habido algunas corredoras que están recomendando vender la acción de la TAM y también algunos análisis que dicen que la acción de la TAM podría incluso valer cero, ya que, según sus comentarios, todas estas reestructuraciones financieras de empresas que están en el capítulo 11 realmente no se sabe muy bien cómo van a resultar, Por lo tanto, dicen que la acción de la TAM realmente podría valer cero y podría seguir cayendo. Son opiniones de mercado, no son opiniones nuestras. Yo solamente estoy repitiendo lo que se ha dicho en el mercado durante esta semana. Por lo tanto, esta es la noticia de último momento respecto a la aerolínea. Pidieron plazo entonces hasta el 15 de octubre para presentar su nuevo plan de financiamiento, que reitero, han recibido propuestas de capitales por hasta 5.000 millones de dólares. Cambiamos de tema y les repito, se espera que esta tarde el Consejo de Estabilidad Financiera se reúna para evaluar cómo sería el panorama económico y financiero de nuestro país de aprobarse un nuevo retiro de fondos. Eso por el lado institucional, porque por el lado político las aguas siguen muy revueltas, especialmente en el oficialismo, ya que desde la cúpula de RN emplazaron al candidato Sebastián Sichel, que ha sido un férreo opositor a este nuevo retiro, a que no intente alinear tanto al oficialismo y se dedique más a su campaña. Eso mientras desde las filas de RN cada vez hay más diputados que dicen que sí van a apoyar este nuevo retiro. No han sido días fáciles para Sebastián Sichel, no precisamente por sus diferencias con Gabriel Boric. De hecho, alimentarlas pareciera que les conviene a ambos, dejando en el olvido al resto que está en carrera. Han sido días complejos por la piedra en el zapato de la coalición de gobierno, conocida como retiros del 10%, en este caso el cuarto. Cuando yo dejé de ser presidente, quiero decirle a los chilenos, tuvieron mejores pensiones después de que yo fui candidato y fui presidente. No quiero decirle, pucha, ¿sabe qué? Traté de alinear a los partidos, la política se trataba de ganarle de al lado. El problema se intensificó con Renovación Nacional. La directiva encabezada por Francisco Chaguán ha criticado públicamente el tono confrontacional de la campaña, lo que sumado a que buena parte de los y las que votarán a favor del retiro en el oficialismo vienen de ese partido. Algo que escaló luego del emplazamiento del propio senador de RN. A nuestro candidato presidencial, decirle claramente que las preocupaciones de su campaña son las suyas y la del liderazgo del partido las nuestras. Otros partidos salieron a defender a Sichel, incluso el ex candidato presidencial de la tienda de Antonio Varas. Creo que ayer hubo errores, no me gusta esta frase, el candidato ya perdió en esto, porque se entiende mal. Y los parlamentarios, cuando argumentan a favor del retiro,
no deben argumentar nada que pueda interpretarse como contrario al candidato presidencial, porque no es ese el foco. Agradezco ese liderazgo, ejercer autoridad a una costa de pagar costos en popularidad, aún cuando signifique ir quizás contra la corriente. Disputa interna en la coalición de gobierno con su candidato, que aprovecharon otras opciones presidenciales. Claramente hay una contradicción entre los planteamientos del candidato presidencial y los planteamientos de varios parlamentarios en distintas áreas. Nosotros vamos a votar a favor del cuarto retiro, lo hemos dicho, y lo que nos vamos a preocupar es que no sea una política pública regresiva. Yo creo que el candidato Sichel es un candidato oportunista, camaleónico. Están jugando a la cachetada del payaso con el diputado Boric porque no están discutiendo lo sustantivo. A esperar después de las fiestas patrias. La Comisión de Constitución de la Cámara votará el proyecto en particular el 22 de septiembre. Pasamos del oficialismo a la oposición, porque ahí claramente hay mucha más unión entre varios parlamentarios para aprobar el cuarto retiro de fondos. Veamos sus últimas declaraciones. Nosotros sentimos que indigna que a los trabajadores chilenos, los más castigados en esta crisis, hoy día, a propósito del retiro de sus dineros, de las cotizaciones, les queramos o les quieran algunos, porque ya nadie sabe para quién trabaja en este Congreso, aplicar un nuevo impuesto al trabajo. Nosotros vamos a apoyar el retiro sin letra chica, porque al final del día es plata de los trabajadores. Y desde esa perspectiva, obviamente, vamos a viabilizar el avance del cuarto retiro en el Congreso. Estoy muy emocionada de que este grupo transversal esté escuchando una demanda de la gente. La gente está desesperada, se le han instalado todo tipo de argumentos de las más diversas especies para retrasar este retiro, y es lamentable que haya sectores de la oposición, un sector que todavía no entienda algo que es simple, y no es algo que nos guste decir. Todo lo contrario, es una invitación a los compañeros del Frente Amplio a darse cuenta que realmente el cuarto retiro es inevitable. Yo creo que las condiciones que tiene este cuarto retiro tienen que ser las mismas del tercero. O sea, ¿por qué constituir renta? Cuando hoy día ese retiro para la gente significa la posibilidad de un ahorro para poder ir asumiendo sus necesidades. Segundo, ¿por qué considerarlo en ingreso y por lo tanto renta para que al final de cuentas regrese igual al fisco en algo que va a tener que hacer el Estado de Chile para poder reponer una situación económica que ha sido muy complicada y que vamos a tener que asumirla entre todos? La gente hoy día necesita, sobre todo los microempresarios, necesita defender y salvar su negocio. Como les contaba, este jueves se produjo un hito. Por primera vez, la UF superó 30.000 pesos y este viernes está en 30.008. No es algo tan sorprendente. Igual la UF iba a llegar a 30.000 pesos. Lo que pasa es que estamos en un contexto de fuerte inflación y por lo tanto quiero mostrarles cómo ha sido la evolución de la UF año por año desde el 9 de mayo de 2008. ¿Por qué esa fecha? Porque esa fecha la UF superó los 20.000. El 9 de septiembre de 2008, 20.857 pesos. Después nos pasamos 20.892, 21.354, 21.892. Ya en 2012 superó los 22.000. Ya está en 559 para el 9 de septiembre. Ocupamos el 9 de septiembre porque fue la fecha ayer que superó los 30.000. Seguimos avanzando, avanzando, avanzando. Y aquí nos vamos a situar, por ejemplo, en el año 2018. Ahí lo vamos a hacer el close, el zoom in. 27.319. Después, en 2019, 28.009 para el 9 de septiembre. 9 de septiembre del año pasado, 28.687. Y fíjense el salto que se pegó la UF. Desde 2020 a 2021, la misma fecha, de 28.687 a 30.004 pesos. Si más o menos la UF sube un poco menos de 1.000 pesos cada año, lo que sucedió en los últimos 12 meses es que subió 1.400 pesos, 1.350, estoy haciendo un cálculo rápido. Esto es inflación, estimados. Y la inflación la pagamos en prácticamente todos los servicios que tenemos en colegio, arriendo, pagar créditos hipotecarios, seguros, todo está indexado a la UF. Esto es inflación.
No es un índice simplemente inventado, no es algo para meter miedo, es el costo de la vida. Así funcionamos en sociedad, nos guste o no. La inflación les pega a todos y especialmente a las personas que tienen menores ingresos. ¿Por qué? Porque las personas que tienen menores ingresos no tienen capacidad de ahorro. Todo lo gastan, ya sea en consumo necesario o en pagar servicios. Y cuando todo está indexado por inflación, todo lo que las personas de menores ingresos gastan cuesta más, disminuye su poder adquisitivo. Así de simple, no es campaña del terror, es simple funcionamiento de la economía. Hacemos una pausa y al regreso analizamos la relevancia de que el proceso de distribución eléctrica para 2026 haya tenido una muy fuerte baja en los precios que van a cobrar las generadoras por entregarle luz a los hogares de todo el país. Ya volvemos. De las noticias más importantes de la semana, porque 5 generadoras eléctricas fueron las seleccionadas y ganadoras en el último proceso de licitación para distribuir electricidad en 2026. Bueno, esas empresas fueron las ganadoras de un total de 29 que postularon para generar electricidad al sistema regulado por 15 años a partir de 2026. Uno de los aspectos más importantes es que se ofertaron precios de cobro muy bajos, incluso de hasta $13 por megawatt hora. En total, el promedio de las 5 empresas ganadoras fue un cobro de $23,7 megawatt hora. Eso es lo que se va a cobrar al sistema por generar electricidad. El gobierno valoró la instancia y aseguró que casi el 60% del suministro será generado por proyectos ubicados desde la región metropolitana hacia el sur. Veamos los comentarios de algunas de las empresas que se adjudicaron esta licitación. Nos sentimos muy orgullosos del momento que estamos viviendo en la compañía por habernos adjudicado una parte importante del orden del 40% de la licitación. En el caso de nuestra compañía, esta adjudicación significa una inversión del orden de los $300 millones que deben estar operando a contar del año 2026. Nuestra oferta consiste en la combinación de tecnología solar fotovoltaica más tecnología eólica, siendo capaz de generar más de 800 GWh año a partir del año 2026. Muy felizmente, esto representa generación eléctrica para más de 400.000 hogares chilenos, lo cual nos mantiene profundamente orgullosos. Por otra parte, creemos que no solamente es un logro de Wood Energy, sino un logro de la industria, ya que Chile cuenta con una adecuada regulación eléctrica, la cual en combinación con una maduración de precios de componentes de este tipo de tecnología ha logrado hacer de nuestra oferta algo muy competitivo para el país. Vamos a profundizar en la importancia de esta licitación en el contacto con el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, José Venegas, y esa institución es importante porque fue la que organizó esta licitación. Está el contacto ahora de Agenda Económica. José, gracias por estar en CNN Chile. Buenos días. Hola Nicolás, buenos días. Mucho gusto de estar con ustedes. Igualmente que nos pueda acompañar. Yo me acuerdo, José, que hace unos 10 años yo estuve en esas pautas. Las licitaciones se adjudicaban por precios incluso superiores a $100. Y ahora estamos con precios de promedio de $23 y hasta ofertas de $13 megawatt hora. Eso número por sí solo habla de la importancia de que las generadoras cobren menos a todos en el país por generar electricidad. Sin duda, estamos muy contentos con el resultado, ¿no? Y precisamente como tú dices, hace aproximadamente 5 años los precios de estas licitaciones eran muchísimo más altos, bordearon en algún momento los $100, $120, y ahora estamos en esto, ¿no? Y esto nos llena de confianza, ¿no? Porque estas tecnologías que han ido bajando sus costos en el mundo, siguen viendo a Chile como una gran oportunidad, nuestra regulación, las medidas que se han tomado. Fíjate que estos son aproximadamente $2.000 millones de inversión en estos proyectos para este suministro que ciertamente se inicia en 2026, no es de inmediato, pero que ya nos establece una rebaja importante respecto a la anterior licitación. Como tú decías, los precios fueron bajando. La anterior licitación, este precio medio fue como de $32,5 y este ahora de 23,7, como tú señalas, es casi un 30% menos. Y eso es muy buen síntoma para todos los procesos que van a seguir, ¿no? Así que estamos muy contentos. Y eso es muy importante porque significa que a partir de 2026 también va a haber bajas en las cuentas de la luz que pagamos todos los chilenos, especialmente para el bloque de la matriz en el cual se adjudicó esta licitación. Sí, por supuesto, ¿no? Todos estos precios van produciendo rebajas. Recordemos sí que en este momento los precios están estabilizados,
justamente después de la pandemia, la Comisión Nacional de Energía, el Ministerio de Energía, y en el Congreso se aprobó una ley que dejó los precios congelados, ¿no? Y llevamos casi 2 años, quizás el único sector de la economía que tiene sus precios congelados para beneficio de la familia chilena en esta coyuntura tan difícil que nos ha tocado, ¿no?, de estos años. Pero efectivamente a partir de 26, con esta licitación y las que sigan, ese congelamiento se va a abandonar hacia la baja y los precios van a empezar a bajar o van a seguir bajando. Sí, expliquemos brevemente cómo funciona la composición del cobro de la luz a las personas, porque hay una componente que es distribución, que son las empresas que, podríamos decirlo, reciben esta electricidad y tienen que llevarla directamente a las casas. Hay también un precio de transporte, que es desde las generadoras, y precio por el troncal, que es, por ejemplo, toda la línea de alta tensión que vemos en carreteras y que va de ciudad a ciudad. Contémonos un poco, y también la componente de las generadoras, que es precisamente este cobro que se acaba de licitar. Claro, Nicolás. Este de hecho, como tú bien señalas, la tarifa esencialmente se compone de esas 3 componentes, ¿no? La distribución en las redes que están afuera de nuestras casas, en las calles, y eso pesa como un 20% de la tarifa, más o menos, en costo, ¿no? Toda la red de distribución. Después está la transmisión, que tú también señalas, que son las líneas de alta tensión, ¿no?, que traen la energía desde distancia, porque muchos de estos proyectos, la mayoría de estos proyectos de energías renovables se construyen, por ejemplo, en la zona norte, los fotovoltaicos, o en el sur, lo eólico. Entonces hay un sistema de transmisión más grande y eso pesa como el 10% del costo, ¿no? Pero la parte más importante es justamente esta, es el 70% el costo de la generación, el 70% del costo de la tarifa, ¿no? Así que cuando obtenemos esta rebaja, es muy buena expectativa para que en los años que vienen la energía vaya siendo cada vez más barata en Chile y ayudando ciertamente al desarrollo económico. La Comisión Nacional de Energía, el Ministerio de Energía, hemos trabajado intensamente en la preparación de estas bases, porque aquí hay una fase de licitación, ¿no? Hay un trabajo previo en ir adecuando cómo se hace esta licitación, que además resultó un poquito complicado en pandemia, pero todo ese trabajo se ha resultado en este resultado que nos tiene muy, muy contentos. Muy importante lo que usted menciona, José, porque si el 70% de la tarifa que se cobra a los chilenos corresponde a los precios de generación, y esos precios bajaron de 100, 120 dólares a 23 dólares en promedio, uno podría esperar que las cuentas de la luz bajen en una magnitud importante. ¿Es correcta esa proyección? Es muy correcto, Nicolás. La única cosa que hay que señalar ahí sí es que estos contratos, justamente como en esta oportunidad que se hacen para 2026, tienen 5 años de retraso. Entonces, estamos justo en los momentos en que eso se va a empezar a apreciar, porque, como tú bien dijiste al principio, tú recuerdas licitaciones de hace 5 años que los precios eran de 100 dólares. Siendo un efecto que se va dando progresivo, ¿no? En la medida que los contratos o las licitaciones que se fueron haciendo en los años siguientes fueron dando precios más bajos, eso va a ir apareciendo, pero siempre 5 años después, ¿no? Hay quizá un equívoco, que cuando se hicieron esas primeras licitaciones hace 5 años, parecía que la cosa iba a ser al tiro, pero no, era con 5 años adelante, ¿no? Entonces todavía tenemos una mezcla de contratos que tiene, algunos de esos contratos que tú recuerdas caros, tienen una buena proporción de contratos hechos a 100 dólares, y después tiene algunos que se hicieron con las licitaciones posteriores a 70, a 40, a 50 dólares, hasta llegar a estos que van a ser a 23, pero que entran en 2026. Exactamente, eso es muy importante, porque en una sociedad tan inmediatista que creemos que todo se hace de un día para otro, este tipo de infraestructura, porque estas son inversiones de infraestructura, se hacen con tiempo y vamos a ver en 5 años más, 6 años más, los beneficios de esta licitación más barata. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y otra cosa también, y es cómo funciona la industria eléctrica. Muchas de estas compañías no tienen las centrales hechas, prácticamente ninguna, porque precisamente el negocio de la electricidad funciona con demanda que está asegurada. Por eso se hacen estas ofertas y así estas empresas pueden ir al sistema financiero y decir, oigan, miren, tengo toda esta demanda asegurada, me van a pagar esto, por lo tanto, pueden darme el financiamiento para poder construir mis centrales. Así funciona este sector. Ciertamente, Nicolás, y por eso es importante lo que decíamos al principio, ¿no? Esta licitación y estas empresas que se adjudican esta venta de energía, con esa venta de energía, como tú muy bien lo señalas, logran los financiamientos para sacar sus proyectos, y estos proyectos que están asociados, como decían en la entrevista también, que están asociados a esta energía, suman o van a sumar aproximadamente 2.000 millones de dólares, ¿no? Cuando se hagan,
estos proyectos son proyectos de energías renovables, también son un poquito más rápidos y es una virtud. Se construyen un poco más rápido que los proyectos antiguos, ¿no? De energías que eran, no sé, grandes embalses o centrales térmicas. En general, un proyecto eólico, un proyecto solar demora entre 1, 1 año y medio, o a lo más 2 años en construirse. Entonces, efectivamente tienen tiempo para hacer todo lo que tú señalabas y empezar a construir, no sé, en 2023, ¿no? Para estar listo en 2025, 2026. José, ¿hubo algún cambio en la regulación para evitar el mercado secundario de estas licitaciones? Me explico, porque en otras licitaciones ha pasado que quienes han adjudicado parte de estos procesos después venden a otra compañía generadora lo que ellos se adjudicaron. Entonces al final se transformaba esto en simplemente hacer una buena oferta, pero después, como la gané, poder vendérsela a otro actor y hacer una pasada, hacer una ganancia. Eso produjo muchas críticas hace algún tiempo. ¿Ya se solucionó eso? Nosotros hemos ido incrementando en la fase de licitación la obligatoriedad de que estos suministros estén siempre muy bien amarrados a los proyectos físicos, ¿no? A los proyectos físicos de generación, que esto no sea una especulación financiera. Y eso lo hemos ido agregando en la fase de licitación con más intensidad, la exigencia de que todo proyecto, toda adjudicación, ¿no? De energía para esta venta de contratos a las familias chilenas vaya ciertamente muy estrechamente unida a un proyecto físico concreto, una central solar que se va a poner en tal lugar, con tales características, con tales hitos de construcción. Eso en las bases se ha ido asegurando cada vez más, y también las garantías financieras del caso para que esos proyectos cumplan con los hitos, ¿no? Hay toda una estructura detrás de garantía y de las fechas, ¿no? Estos proyectos tienen que informar sus fechas de inicio, sus fechas de obtención de permiso, sus fechas de obtención o finalmente puesta en servicio, y cada uno de esos hitos va amarrado a garantías y a costos si no se cumplen. Entonces, está todo eso muy estrechamente unido. Eso no se ve en los datos de la licitación, no en los precios, pero sí hay una estructura de bases de licitación trabajada detrás para garantizar que esto esté siempre muy unido físicamente y no haya especulaciones indebidas. José Venegas, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, gracias por estar en CNN Chile. Que tenga un buen viernes. Gracias a ti, Nicolás. Muchas gracias. Son las 8:29, terminamos Agenda Económica AM. Antes, les digo que tengan ojo con dos situaciones. Uno, en un par de minutos más, el Banco Central publica la última encuesta de expectativas económicas. Vamos a ver cuánto el mercado ahora espera para el crecimiento del año y también del próximo, pero sobre todo, expectativas de inflación y de tasa de interés. Por supuesto, le tendremos el resumen en Agenda Económica PM a las 20 horas. Y por supuesto, en la tarde vamos a tener qué fue lo que decidió, o más que decidió, qué fue lo que evaluó el Consejo de Estabilidad Financiera en caso de que se haga un nuevo retiro de fondos. Sean con nosotros, ya viene Conexión Global.